Conozcan al impecable profesor Ha Jae-yong. A sus 36 años, es la estrella académica de la universidad. Sus dos asistentes, exhaustos pero agradecidos, se despiden de su respetado mentor hasta la próxima jornada laboral. Ha Jae-yong cultivaba una imagen de perfección absoluta, regalando palabras amables como si fueran bendiciones a todos los que lo rodeaban. En ese instante, otro especialista irrumpió en su santuario y cuestionó por qué nuestro protagonista aún no se retiraba a descansar. Jae-yong, ocultando su molestia, le preguntó a su colega qué hacía ahí a esas horas. El profesor Jong confesó que había olvidado algo importante. Regresó a su oficina solo para sermonear, recalcando que el protagonista era demasiado joven para enterrarse en tanto trabajo. Se acercó al joven profesor con aire paternal y le advirtió que jamás debería descuidar su sagrada vida personal. Ha Jae-yong respondió con una sonrisa ensayada que ya se marchaba. El colega decidió no retener más a esta promesa académica, lo invitó a unirse a ellos en un bar alguna noche para beber un par de copas, pero apenas el viejo profesor cerró la puerta tras de sí. La expresión de Ha Jae-yong se transformó en una mueca de disgusto. Ahora vemos la verdadera cara de este personaje tan peculiar. Planeaba trabajar un poco más, pero al recibir la notificación de que su paquete sagrado había llegado al casillero, todo cambió. El joven profesor desapareció de su puesto en un parpadeo. Abandonó sus deberes académicos sin dudarlo un segundo. Corrió solo para tener su pedido en las manos lo antes posible. Hay que decir que este hombre guardaba una afición bastante inusual. Ha Jae-yong abrió el paquete con el corazón palpitando de ansiedad. Una luz celestial pareció golpear sus ojos al instante. Una edición limitada de El Doctor y los 5 demonios y una muñeca lo miraban fijamente. El profesor se puso ropa cómoda de inmediato. Tomó una copa y una botella de vino, acomodándose como un rey para devorar el nuevo episodio de su serie amada. Animaba con fervor a su heroína favorita, sintiendo cada una de sus emociones como si fueran propias en una conexión espiritual. Al final del discurso, la diableza le guiñó un ojo al profesor. Su alma no necesitaba nada más para estar completa. Su felicidad desbordaba los límites de la realidad. Incluso fantaseó con lo maravilloso que sería si Aina fuera una chica de carne y hueso. El protagonista quedó extasiado con el episodio, sintiendo que la agonía de esperar su paquete durante un mes entero había valido la pena. El profesor acarició su muñeca con devoción y alabó mentalmente al autor que había dado vida a una idea tan sublime. Ha Jae-yong notó que era tarde, pero la tentación ganó. Decidió ver su serie un poco más antes de dormir. Debía madrugar para dar clases, pero la mañana llegó traicionera y el teléfono del profesor sonaba como una alarma de catástrofe. Dormía profundamente. Cuando finalmente logró abrir los ojos, el mundo era una mancha borrosa. No podía encontrar sus anteojos por ningún lado. Contestó el teléfono a tientas y escuchó la voz preocupada de su asistente, preguntando si pensaba aparecer hoy. Le informó que ya lo esperaban fuera del aula para entregarle el material de la inminente conferencia magistral. Ha Jae-yong comprendió con horror que se había quedado dormido. Aseguró a toda prisa que llegaría en un instante. Primero debía hallar sus lentes, pero los encontró en el suelo, hechos pedazos. El profesor presintió de inmediato que el destino estaba en su contra. Le aterraba la idea de que llegar tarde pudiera manchar su inmaculada reputación de profesor perfecto e intachable. Metió la mano en el bolsillo buscando las llaves, pero lo que sus dedos tocaron fue la figura de su amada Aina. Supuso que, en su aturdimiento al calzarse, había tomado este tesoro en lugar de las llaves, y en efecto, así fue. El protagonista estaba desolado por haber caído en las garras del sueño profundo. Por otro lado, la situación empeoraba. Sin sus lentes era un peligro al volante, así que tuvo que llamar a un taxi, resignado a llegar irremediablemente tarde. Ha Jae-yong corría desesperado intentando ver la hora, pero su vista fallaba traicioneramente en el momento crucial. Chocó de frente contra alguien que caminaba hacia él. Estuvo a punto de besar el suelo, pero unos brazos fuertes lo atraparon. El desconocido lo ayudó a recuperar el equilibrio. El profesor sintió que su dignidad y reputación se habían hecho añicos. Ardiendo de vergüenza y con el tiempo en su contra, Ha Jae-yong salió disparado hacia adelante sin mirar atrás. Ni siquiera se disculpó con el chico. El salvador del profesor se quedó pensando, intrigado por el fugitivo. Le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. De repente, vio la figura de Aina tirada en las escaleras como una pista del destino. Recogió el tesoro. Sabía que esas bases doradas pertenecían a una edición extremadamente limitada y costosa. Miró bajo la base y lo comprendió todo con una sonrisa. Mientras tanto, el profesor seguía su carrera contra el reloj. Corría hacia el aula donde debía impartir su cátedra.
Sus fieles alumnos lo esperaban, aburridos pero leales. Finalmente, el profesor llegó sin aliento y se dejó caer tras el podio, tratando de componer su figura. Se disculpó, mirando a sus estudiantes, preguntando con temor si su retraso había sido imperdonable. Ha Jae-young sentía que ardía por la carrera desenfrenada, pero todos los estudiantes se quedaron congelados al verlo. Al sentir todas las miradas clavadas en él, el profesor entró en pánico, asumiendo que tenía algo horrible en la cara o, peor aún, que apestaba. Un sudor frío le recorría la espalda mientras los estudiantes lo devoraban con la mirada, dejándolo totalmente confundido ante esa extraña atmósfera. Finalmente, la tensión rompió la presa, y las chicas no pudieron contenerse más, exclamando al unísono lo que todas pensaban con el corazón acelerado, que era increíblemente joven y guapo. En ese instante, la realidad golpeó al protagonista como un rayo. Recordó que, con las prisas, no tuvo tiempo de arreglarse el cabello, mostrándoles por primera vez su verdadero rostro al natural. Una lluvia de halagos cayó sobre él, mientras los chicos se hervían de celos al ver que su profesor lucía más joven y fresco que ellos mismos. No lograban comprender qué veían las chicas en ese tipo de belleza masculina que irradiaba su maestro. Ah Jae-young escuchó el alboroto y decidió disipar la tensión con una broma rápida para luego huir al baño y recuperar el aliento. Odiaba profundamente que lo llamaran guapo o joven. El protagonista sabía que esas miradas superficiales ignoraban la oscura verdad. No tenían ni la menor idea del infierno y las calamidades que su rostro atractivo le había traído a lo largo de su vida. Tuvo que renunciar a su empleo anterior porque la gente equivocada se obsesionó con él. Ha Jae-young soportó en silencio durante mucho tiempo, hasta que su paciencia se hizo añicos y, cegado por la furia, noqueó a su compañero frente a todos los empleados. Aunque el protagonista logró silenciar el escándalo, el precio fue alto y se vio obligado a abandonar su lugar de trabajo. Sufrió un calvario buscando estabilidad laboral, así que sacó sus gafas de repuesto de la oficina y se puso su escudo protector. Al colocárselas, concluyó que el universo conspiraba en su contra hoy, y se prometió ser más responsable para evitar otro desastre. Decidió que un error así jamás debía repetirse, pero entonces, una figura femenina se dirigió directamente hacia él. Ha So-young lo saludó con una dulzura sospechosa, y ante la interrogante del profesor, sugirió ir de compras y volver juntos a casa. Pero antes, exigió bocadillos y compras. El profesor, nervioso, le preguntó qué tramaba y le recordó que los estudiantes los observaban. El protagonista temía los rumores, pero ella insistía. El profesor dedujo de inmediato que su interlocutora estaba en la ruina total. Aclaró tajantemente que no financiaría ropa ni zapatos, suplicándole que dejara de mirarlo con esos ojos de cachorro abandonado. Ah So-young, indignada, le preguntó si le negaría comida, recordándole su sagrado vínculo de hermana menor. La chica confesó su trágica realidad a su hermano. Estaba en bancarrota absoluta y faltaban 10 eternos días para su sueldo. El profesor le dijo a su hermana que estaba muy ocupado esa noche. Por supuesto, la chica se sintió devastada y comenzó a llorar. Entre sollozos, le dijo a su hermano que quería darle un regalo, pero que la condición innegociable era que la alimentara primero. Ha Jae-young, cansado de la situación, le ordenó a su hermana que tomara el auto y se fuera a casa de una vez. El profesor prometió terminar su labor lo antes posible hoy, pensando también que si bebía alcohol más tarde, no podría conducir. El protagonista comenzó a buscar las llaves del auto, pero éstas habían desaparecido como por arte de magia negra. Entonces, un recuerdo lo golpeó. En la mañana, había perdido las llaves por agarrar equivocadamente su preciada figura de acción de Ana. Pero ahora, la muñequita no estaba, y su confusión era total. La hermana no entendía por qué su hermano actuaba como un loco. No podía creer que su tesoro sagrado se hubiera esfumado. El profesor cayó en un estado de desconsuelo absoluto. Revolvieron el aula, el pasillo, su chaqueta e incluso la oficina. Pero la divina Ana no aparecía por ningún lado. El protagonista solo podía derramar lágrimas amargas por tan valiosa pérdida, mientras su hermana pensaba que era demasiado ruidoso. Su mayor terror era haber dejado caer la estatuilla en algún lugar de la calle, abandonada a su suerte. De cualquier modo, el profesor estaba inconsolable. No podía creer que su pasatiempo secreto se derrumbara así tras ocultarlo tanto tiempo. Ha So-young intentó calmar la histeria de su hermano, pero sus esfuerzos fueron totalmente inútiles. Era imposible calmar a un académico obsesionado con chicas hada que acababa de perder una. Temía que su hobby se hiciera público. Finalmente, la hermana decidió cambiar la estrategia y le exigió a su hermano que dejara de lloriquear. Porque si la figura se perdió, ya no había remedio, lo que encendió la furia volcánica del profesor. Él le gritó que no entendía nada
y Ha Soo-young le respondió a gritos que si no la había encontrado, definitivamente no estaba ahí. La hermana le pidió que no se preocupara tanto, argumentando que incluso si alguien recogía la muñeca, asumía que no estaba firmada, así que nadie sabría de quién era, pero Ha Jae-young admitió que sí tenía su firma. Ahora, su hermana estaba en shock. La chica se dio cuenta de que era esa edición increíblemente hermosa firmada por el autor. Resulta que Ha Soo-young, al igual que su hermano, era una devota fanática de El Doctor y los 5 demonios. Ha Jae-young confesó que esa muñeca era su vida entera y temía que alguien descubriera sus iniciales en ella. Estaba molesto hasta el punto de las lágrimas, pero Ha Soo-young intentó tranquilizar a su hermano diciendo que, con esas iniciales tan discretas, nadie en su sano juicio adivinaría el nombre oculto en el metal. Su hermana le extendió el paquete, ordenándole que borrara esa cara larga. Con una sonrisa pícara, dijo que planeaba esperar a la noche, pero viendo su depresión, no existía un instante más perfecto que este. El joven héroe, aquel que evitó la caída del profesor y rescató su preciada posesión perdida, ya había averiguado la ubicación de la oficina de Ha Hee-young. Su destino estaba en el 4º piso, girando a la izquierda sin dudar. Hacia allá se dirigió. Mientras sus pasos resonaban, su mente maquinaba que esa figura debía ser de su profesor, a quien no reconoció antes porque, sin sus gafas, parecía otra persona. Estaba convencido de que, sin ese choque matutino del destino, jamás habría cruzado por su mente que su serio maestro ocultara un fanatismo tan intenso. Quizás el muñeco llegó a él por pura casualidad, dado que Doctor y los 5 demonios arrasaba en popularidad. De todas formas, la conclusión era simple. Debía devolver el tesoro a su dueño. Mientras tanto, el profesor hervía de indignación contra su hermana por infiltrar tal contrabando en su sagrado lugar de trabajo. Ah Hee-young desplegó la tela, revelando a uno de los demonios. Ella lo veía majestuoso, y para su desgracia, el profesor no podía negarlo. La calidad del dibujo era hipnotizante. La hermana presumió también su propio regalo personalizado. Ah Ji-young sentía una punzada en el corazón por la pérdida de su estatuilla dorada, pero ella insistió en que debían mirar hacia un futuro radiante lleno de mercancía nueva. El profesor, escéptico, le preguntó si acaso trataba esto como una religión. La chica respondió con fervor, invitándolo a acariciar la tela de alta gama, cuya textura dejaba una sensación casi divina en la piel. Ah Ji-young lo comprobó y tuvo que darle la razón. Pero, en un descuido fatal, la puerta del despacho estaba abierta, permitiendo que el estudiante entrara y presenciara una escena bastante peculiar. El protagonista se congeló de horror cuando notó que había sido descubierto infraganti por un alumno. Ya era tarde. Buscó desesperadamente la ayuda de su hermana. Le susurró una súplica de salvación, pero ella guardó un silencio traidor, observando al chico. Ha Hee-young volvió a la realidad e inventó que realizaba una investigación profunda sobre la cultura otaku. El joven, con los ojos abiertos de par en par, preguntó si tal estudio existía de verdad. El protagonista aseguró que sí, justificando así su extraña colección. En ese instante, el profesor comprendió la magnitud del disparate que salía de su boca. Su hermana, por su parte, captó que estaban acorralados sin salida. Decidió entonces abandonar el barco y despedirse de su hermano, inventando una urgencia repentina y recordándole que lo vería en casa. El profesor se quedó petrificado solo para enfrentar el desastre. El estudiante seguía clavando su mirada en el maestro, exigiendo una explicación coherente. Ah Ji-young balbuceó que nada era lo que parecía, jurando que el objeto era un regalo para su sobrino. El joven respondió con picardía, sugiriendo que parecía más bien un pasatiempo personal. Luego, interrogó al profesor sobre si realmente planeaba regalar algo así a un niño. Tras un silencio cargado de tensión, el estudiante concluyó que el profesor era un fanático auténtico, y lo dijo sin rodeos. El protagonista intentó negar la realidad, pero el chico sacó la estatuilla dorada de Ina, preguntando con malicia si esa joya no le pertenecía. El profesor quedó en shock. Mientras el protagonista guardaba silencio, el chico señaló las iniciales grabadas, revelando que era el mismo objeto que se le cayó esa mañana durante su choque con el alumno. En ese instante, el profesor comprendió que tenía enfrente a la misma persona que evitó su caída. Le preguntó si admitía ser fanático de los personajes de Doctor y los 5 demonios, y mientras el profesor intentaba formular una respuesta, el chico siguió indagando si lo que sostenía era una funda de almohada, con los mismos personajes. Acto seguido, con una amabilidad aterradora, le pidió que dijera queso. Ahora tenía en su teléfono una foto muy comprometedora junto al profesor. Esa imagen incriminatoria se convirtió en su herramienta de chantaje.
El profesor intentó arrebatarle el celular para borrarla, pero el chico se negó. Advirtió que si alguien más veía la foto, estaría en graves problemas. El protagonista se apartó bruscamente, preguntando qué quería a cambio. El joven solo pidió que no rechazara encontrarse con él en un café. Obligado a ceder, ahora se encontraba sentado en la cafetería, consumido por una histeria nerviosa. En cierto momento, una camarera se acercó, preocupada por su estado, y le ofreció algo de beber. El profesor respondió que estaba bien, y pidió solo agua. Ah Ji-young estaba alterado, pero le enfurecía aún más tener que estar allí sentado y esperar a que un mocoso lo extorsione. Pensó que ese estudiante era, por decirlo menos, un bicho raro. El profesor le exigió saber por qué lo atormentaba. El chico respondió con una sonrisa traviesa que también amaba a la chica mágica Ina y añadió que la pequeña doctora era una ídolo entre los fanáticos. El profesor, a la defensiva, negó rotundamente ser un admirador y le ordenó al estudiante que fuera a fangirlear a otra parte, pero el alumno replicó que ser un fanático solitario no tenía ninguna gracia. También señaló que era una coincidencia del destino que su serio profesor compartiera sinceramente su pasatiempo secreto. Nuestro protagonista no veía ninguna necesidad de compartir su fanatismo con un simple alumno, pero el chico amenazó al instante con enviar la foto del maestro al chat grupal. Ha Jae-young, en pánico, le rogó que no cometiera una locura. El estudiante entonces le dijo con astucia que, si quería evitar el desastre, tendría que obedecer sus órdenes. Ahora, nuestro protagonista estaba sentado en un café, esperando a ese mismo alumno. Maldijo internamente a su hermana por meterlo en este lío. El profesor se insultó mentalmente, llamándose idiota por no saber controlar sus propias emociones y por permitir que un cualquiera se aprovechara de su confusión para tomarle una foto tan comprometedora. Se dio cuenta de que si alguien lo veía con la imagen de un demonio de caricatura semidesnudo, sería el hazmerreír de todos y su reputación quedaría hecha pedazos para siempre. El protagonista intentaba adivinar qué demonios quería ese chico de él. ¿Dinero? ¿Buenas notas? ¿Respuestas de exámenes? Como fuera, destruiría esa foto a cualquier costo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el saludo del chantajista. Min-sung, como se llamaba el chico, le preguntó al profesor si llevaba mucho tiempo esperando. El protagonista intentó fingir amabilidad e incluso forzó una sonrisa para el muchacho. El estudiante respondió sugiriendo que dejaran las formalidades y se hablaran de tú a tú de inmediato, argumentando que tenían muchísimo en común, a pesar de que su interlocutor era un estudiante de su propio departamento y ya cursaba su cuarto año, apenas lo había visto por primera vez ayer. Ahora el protagonista se negaba a entender qué tramaba este sujeto, en la imaginación del profesor, una figura súper educada, amable y al mismo tiempo. Un pedazo de basura molesta y maloliente estaba sentado frente a él. Decidió no alargar más el encuentro, y apenas conteniéndose, le preguntó qué harían. Min-sung respondió que de hecho iban a compartir su pasatiempo. Ha Jae-young le cuestionó cómo pensaba fangirlear sobre sus personajes favoritos en plena calle. De repente, el estudiante le mostró al profesor la primera edición de El Doctor y los 5 demonios. Ha Jae-young fue sobornado al instante con el folleto. Ni siquiera pudo contener la explosión de sus emociones porque sabía que era una de las primeras ediciones, una rareza legendaria imposible de conseguir. Min-sung le pidió que bajara la voz. El protagonista, sospechando, le preguntó dónde había conseguido ese número. El joven respondió que su amigo trabajaba en una editorial, así que lo obtuvo a través de un contacto. Min-sung le preguntó si necesitaba esa versión. El protagonista no podía creer que le ofreciera un libro tan valioso, y entonces el estudiante dijo que lo haría con una sola condición. El profesor desconfiaba, pero la oferta lo tenía cautivado. Como resultado, Min-sung arrastró al profesor a un lugar al que jamás habría entrado por voluntad propia. El protagonista estaba indignado hasta la médula, pero su compañero no veía nada de qué avergonzarse. Al contrario, sugirió que el maestro notara cómo la gente entraba con total calma. El profesor le susurró al estudiante que moría de vergüenza al entrar ahí, pues era un sitio frecuentado solo por chicas. Cuando Min-sung le dio su gorra, el protagonista preguntó para qué la necesitaba. El estudiante respondió que así nadie lo reconocería si tanto miedo tenía. Ha Jae-young le recordó que no estaban en un drama para esconderse bajo una gorra. Se quitó el sombrero, diciendo que su traje combinado con esos accesorios se veía particularmente sospechoso. Min-sung insistió en entrar al lugar y le recordó al profesor su promesa de ir a donde él quisiera. El protagonista enfatizó con total seriedad
que si alguien lo reconocía, se presentaría como el tío que sacó a pasear a su despistado sobrino adolescente. Acordaron, miraba a su alrededor maravillado, pues era la primera vez que visitaba un lugar tan increíblemente mágico. Min-sung le sugirió mirar en un rincón. El protagonista irradió felicidad pura porque sus ojos encontraron un estante repleto. Con distintas colecciones de El Doctor y los 5 demonios, Min-sung se sorprendió de que el profesor no tuviera esas muñecas mágicas. Ah Jae-young le dijo a su compañero que él solo compraba productos oficiales, pero ahora moría por comprar esas bellezas tras verlas en vivo. El estudiante le ofreció un regalo a su profesor, pero el profesor se negó rotundamente. Nuestro protagonista quería delegar esta tarea a su hermana, pues la vergüenza ya le quemaba el rostro. Min-sung no lograba comprender por qué resistirse al deseo. Si algo le gustaba y podía comprarlo al instante, ¿por qué dudar? El profesor negó categóricamente sentir atracción por cualquier objeto. Como resultado, declaró con firmeza que absolutamente nada de allí era de su agrado. Agregó con altivez que su presencia allí se debía únicamente a la insistencia ajena, y no porque su corazón lo deseara realmente. El estudiante respondió con picardía que al profesor se le notaba la verdad en la cara. Min-sung decidió cambiar el tema estratégicamente y le pidió a su maestro que le ayudara a elegir una sola cosa, pero esa cosa terminó convirtiéndose en una montaña de paquetes. Al salir, el profesor ya estaba calculando cobrarle una tarifa extra por sus servicios de cargador. Además, seguía sin entender en absoluto por qué este chico había arrasado con la tienda. Recorrieron tantos locales que parecían novatos en su primera expedición de compras. Ahora, el profesor sospechaba que el muchacho planeaba abrir su propio negocio, aunque él solo miraba sin comprar nada para sí mismo. Por otro lado, el profesor se sorprendió al admitir internamente que se estaba divirtiendo, aunque su rostro mostrara una mueca de disgusto. Min-sung le preguntó a Ja Jae-young si deseaba adquirir algún capricho para él mismo. El profesor replicó que no tenía motivos para gastar, y cuestionó el exceso de equipaje. El protagonista analizó las compras del alumno y no lograba descifrar el propósito de tal derroche. Min-sung ya empezaba a reflexionar que tal vez había comprado demasiadas cosas, quizás excediéndose un poco. El profesor comenzó a sospechar que el estudiante ocultaba algún secreto turbio entre esas bolsas, algo que no quería compartir con nadie. Como resultado, el hombre llegó a la conclusión de que podría reunir evidencia y chantajear al chico también. Mientras tanto, el estudiante le sugirió al profesor que, si ya habían terminado con las compras, podrían cenar juntos, ya que la noche había caído sobre la ciudad. Ah Jae-young se negó al principio, pensando que sería mucho más cómodo irse directo a casa, especialmente tras un día tan agotador. Incluso comenzó a devolverle las bolsas al chico, que cargaba para despedirse definitivamente. Pero entonces, una idea brillante iluminó su mente maquiavélica. El profesor comprendió que tenía una oportunidad de oro para ejecutar su plan, así que el hombre admitió ante el alumno que el hambre lo acechaba y que realmente podrían ir a comer algo. El joven reaccionó con una emoción desbordante, pero el profesor enfatizó que el chico pagaría la cena, como compensación por el cansancio de haberlo arrastrado de tienda en tienda. Min-sung aceptó pagar la cuenta con gusto e incluso le ofreció al profesor elegir el lugar para la velada. Entonces, el protagonista le ordenó al estudiante preparar la billetera para un restaurante costoso. Iba a darse un festín real, y no pensaba preocuparse por lo que el estudiante hiciera frente a él. Tal como lo dijo en voz alta, pronto ambos hombres estaban sentados a la mesa, discutiendo qué beberían y qué aperitivos devorarían. El profesor estaba listo para pedir tortilla, sopa de pescado, pulpo fresco y almejas con queso, explicando que su hambre era voraz. El protagonista triunfaba mentalmente, sabiendo que su cena le costaría una suma considerable a este chantajista. El profesor analizó que incluso 2 o 3 bocadillos y unas cuantas botellas de alcohol serían un golpe costoso para el bolsillo del estudiante. También recordó que su acompañante había gastado una fortuna durante el día a pesar de sus advertencias, de que se quedaría sin un centavo. El profesor decidió embriagar al estudiante, y cuando estuviera vulnerable, accedería a su teléfono para borrar esa maldita foto. Ese era el plan maestro del personaje principal. Min-sung no solo no le negó al maestro su deseo de comer como rey, sino que le pidió que no fuera tímido y ordenara más si tenía tanta hambre. En este punto, la conciencia del profesor comenzó a despertar. Por alguna razón, el estudiante se dio cuenta de que su compañero era un glotón. Min-sung enfatizó que jamás imaginó que terminaría bebiendo con el profesor y admitió que se sentía bastante nervioso por ello.
Ah Jae-young le aseguró que hacía lo correcto al estar nervioso. El protagonista estaba a punto de beber, hasta dejar inconsciente al chantajista, pero no esperaba que el chico cayera rendido al quinto vaso. El profesor estaba indignado, ni siquiera le habían servido la mitad de su comida. Todo esto fue una sorpresa para el protagonista, pero en cualquier caso, se alegró de que todo marchara según su plan. Decidió no relajarse. Con suavidad, el maestro tomó el desafortunado teléfono. Notó de inmediato que el dispositivo no tenía bloqueo y comenzó a buscar la foto deseada. Pero la foto no estaba allí, por más que el profesor revisara la galería de imágenes una y otra vez. Ahora, el protagonista sospechaba que este estudiante lo había planeado todo, guardando la foto en otro lugar para seguir chantajeándolo. Maldijo con nerviosismo y luego se preguntó qué estaba haciendo, qué demonios estaba haciendo con su vida. Decidió irse a casa. Ha Jae-young fue a la caja y pidió la cuenta. Por supuesto, utilizó la tarjeta de pago del estudiante. Luego, el profesor devolvió la billetera del chico a su lugar, fingiendo que él mismo se hacía cargo de la cena. Apenas nuestro protagonista se alejó de la mesa, la voz del estudiante resonó en el aire, gritando un agradecimiento. El destino le jugó una broma cruel. Todo terminó con el profesor cargando a ese borracho problemático hasta su santuario, incapaz de abandonarlo a su suerte en el bar. El agotamiento pesaba como plomo sobre sus hombros. Cómo deseaba haberlo dejado tirado en esa mesa. Ha Hun-young tuvo que admitir, con resignación, que su corazón se había ablandado, y se estaba preocupando demasiado por todo. La memoria lo golpeó. Recordaba arrastrar el peso muerto del estudiante, rogando por una dirección, pero recibiendo solo silencio sepulcral. Y entonces ocurrió la tragedia. No solo sus pies le fallaron, enviándolo directo contra el suelo, sino que el chico decidió vaciar su estómago en una cascada desagradable sobre las baldosas. El profesor se cuestionaba seriamente si su tolerancia al alcohol era tan patética, ¿por qué demonios bebió hasta perder la conciencia? Y peor aún, ¿por qué no lanzó ni una sola advertencia sobre su reacción explosiva? Ha Jun-young pensó con amargura que, si hubiera tenido una bola de cristal, jamás, bajo ninguna circunstancia, habría sugerido esa maldita copa. Tras una ducha para limpiar el estrés, el protagonista regresó a la realidad para planear su siguiente movimiento. Sabía perfectamente que su inesperado invitado era una bomba de suciedad indigno de tocar sus sábanas, así que el profesor tomó la decisión ejecutiva de cambiarle la ropa a su pequeño chantajista. La sola idea de manchar su preciada cama le provocaba escalofríos de horror. Impulsado por la necesidad de proteger su santuario, nuestro protagonista se apresuró a despojar a Min-sung de sus prendas sucias y ponerle algo limpio. Finalmente, la misión de rescate higiénico concluyó y el profesor decidió desterrar la ropa del chantajista a la lavadora antes de colapsar en su propia cama. Pero la paz fue efímera. Un gemido lastimero del estudiante interrumpió sus planes, quejándose del frío polar. Y no era para menos, el chico estaba con el torso desnudo, ya que al protagonista no le sobraba ropa de esa talla tan pequeña. Sin otra opción, el profesor tuvo que sacrificar su comodidad y cubrir al borracho chantajista con su propia manta, sellando su destino esa noche. Llegó la mañana siguiente y el profesor se sentía exprimido como un limón seco. La llegada de ese huésped indeseado le había robado la energía, impidiéndole pegar el ojo tras un día infernal. En cambio, el estudiante durmió por los dos y ahora, fresco como una lechuga, le deseaba los buenos días. Min-sung confesó, con una inocencia casi insultante, que al abrir los ojos, su cerebro tardó una eternidad en procesar dónde demonios se encontraba, preguntando si realmente había invadido la guarida de su profesor. Este, ofendido hasta la médula, simplemente giró la cara, castigándolo con un silencio gélido. El chantajista ató cabos de inmediato. Debió haber usurpado la cama del anfitrión, dejándolo sin lugar para dormir, lo que explicaba esa aura de furia y cansancio mortal. El protagonista, con mirada afilada, le preguntó si recordaba algo de la noche anterior. Min-sung buscó en su mente y declaró recordar con claridad cristalina todo antes del primer trago, pero después, su memoria era un agujero negro absoluto. El estudiante confesó sumisamente que su cuerpo y el alcohol eran enemigos mortales, un pequeño detalle que, convenientemente, había olvidado mencionar. Ah Jun-young no podía creer la audacia de este descarado al no recordar nada más. De repente, a Min-sung se le encendió el foco. Tenía que pagar la cena. El profesor, con aire de superioridad, le dijo que se ahorrara la preocupación, pues ya había deslizado su tarjeta. El chico, astuto, ni siquiera fingió objetar. El protagonista escudriñaba su rostro, intentando descifrar el enigma.
Este estudiante le estaba mintiendo descaradamente o simplemente lo estaba tomando por estúpido. Min-sung intentaba calcular la magnitud de sus pecados nocturnos, pero el profesor, harto del drama, se negó a revivir los detalles vergonzosos. Decidió cortar por lo sano esa bizarra aventura doméstica y recuperar su vida. Pero antes de echarlo, el estómago mandaba. Hora del desayuno. El chantajista brillaba de alegría al ver que el profesor le servía el desayuno personalmente. Sin embargo, el protagonista dibujó una sonrisa ladina en su rostro y con una voz que helaría el infierno, le ordenó tragar rápido y largarse a su propia casa sin mirar atrás. El estudiante seguía atormentado por el fantasma de la culpa, sintiendo que había cruzado una línea. El profesor observaba al chico, quien sufría los estragos de la resaca, y se preguntó si sobreviviría. De repente, una punzada de culpa atravesó al protagonista por todo lo ocurrido. Impulsado por esa molesta conciencia, intentó aliviar el calvario de ese mártir del alcohol, a pesar de que su despensa estaba vacía de remedios milagrosos. Como premio de consolación, le ofreció una simple manzana. El estudiante, por supuesto, no tuvo el valor de rechazarla. Acto seguido, el profesor le ladró la orden de terminar ese desayuno en tiempo récord y esfumarse, alegando ser un hombre con una agenda apretadísima. Pero los ojos de Min-sung empezaron a vagar. La curiosidad por el hábitat natural de su profesor lo consumía. Notó que la casa estaba impecablemente cuidada, hasta que su mirada se topó con algo inesperado. Figuras de personajes que conocía muy bien. Quiso confrontar al profesor sobre esa colección de muñecos, pero el miedo a ser descubierto lo frenó. El hombre, por su parte, prefería morir antes que discutir su afición con ese estudiante chantajista. Ah Jun-jong se apresuró a tejer una excusa desesperada. Estaba a punto de culpar a la colección de su hermana, pero su cerebro hizo un giro de 180 grados y soltó que todo ese tesoro pertenecía supuestamente a su sobrino. El estudiante, con suspicacia, comentó en voz alta que el profesor debía tener un ejército de sobrinos. Min-sung, audaz, le pidió a su anfitrión permiso para inspeccionar la casa. Ya no tenía dudas. Estaba seguro de que su serio profesor coleccionaba personalmente las figuras de Doctor y los 5 demonios, y era un fanático de Hueso Colorado. El profesor, con aura asesina, le advirtió al invitado que ni soñara con levantarse de su silla o sufriría el mismo destino triturado que la manzana. El chico contraatacó al instante, recordándole sutilmente que aún tenía en su poder esa interesante fotografía comprometedora. El chantaje surtió efecto una vez más. Derrotado, el profesor tuvo que preguntar, con el orgullo herido, si el estudiante tendría la decencia de borrar la foto. If he allowed him to see his house, Min-sung replied that this would not be enough, referring to the fact that they actually have a lot in common. The student then suggested that they meet next week and attend an interesting event. Of course, the protagonist wanted to answer one thing, but it turned out to be something else. Instead, he swung his hand and slapped the guy's back with all his might. Then the professor kicked the student out of his house. Ha Hae-young was in a hurry to get to class because he was late again. This time, he was detained by Professor Jung, who had done this before. The protagonist was annoyed by these meetings. He even tried to find out from the old professor if there were any problems with his research. The colleague replied that he had no questions about the thesis. On the contrary, the professor thought the protagonist's work was excellent and had no doubt about his competence. Ha Jae-young tried to figure out why the professor had called him in. When the protagonist asked him directly, the old professor said that his colleague had missed a regular meeting of the faculty. Professor Jung thought that they should have a drink together for once. The protagonist referred to the fact that he was preparing for an upcoming presentation at a scientific conference. Before he could finish, the professor suggested that they meet immediately afterwards. Ha Hae-young had to agree. The old professor emphasized that it was not good to separate from the team. He also said that it would be good for a young professional to listen to the advice of an experienced professor, which he gives out during such meetings. The protagonist returned from this conversation and mentally resented, being forced to drink with someone else. He even had the idea that this professor was someone's ghost, who died of alcohol and now decided to haunt him. Ah Hae-young was worried that if there was another ambiguous situation, he might lose his job again. Then the protagonist decided to get himself together and finally stop thinking about nonsense. The whole meeting with the old professor had thrown him off balance, and he could not concentrate on the upcoming lecture. The protagonist also decided to talk to his sister and ask her to stop coming to his work. He also decided not to cross paths with Min-sung, who had dirt on him. But fate decided otherwise. Everything he feared had caught up with him. A satisfied sister and an equally satisfied blackmailer were already waiting for him in the office. The professor asked the student what he was doing here and why he was sitting next to his sister like inseparable friends. Min-sung told the professor that he had called him
but the professor did not pick up the phone, so he had to come to the office. He told the protagonist that his sister was there, and she opened the door for him. The two really seemed to be inseparable friends, and the professor was really annoyed by the whole farce. Min-sung decided to ask the protagonist if he had forgotten about their agreement. Ha Jae-young decided to shut the blackmailer up, and he asked his sister why she had come this time. Ha Soo-young asked her brother to go aside for a moment to have a serious conversation. The two whispered for a while. The blackmailer watched the scene with interest. The professor reminded his sister that they had agreed to do this a month ago. He reproached the girl for letting him down. Ha Soo-young frankly admitted that she had something to do that day and would not be able to go with him. Ha Jae-young sadly reminded his sister that this weekend was the last day of the campaign. She asked him if he had anyone to go with. The professor gave a negative answer and then added that perhaps it was his destiny to work hard at his job until he died. The sister looked at the student for a moment, then a thought struck her. The girl went to Min-sung and asked him to help her out. She immediately told the boy that he would be interested because he was also interested in the doctor and the 5 demons. As a result, the blackmailer was pleasantly surprised and was not going to turn down the opportunity. The next day, Min-sung woke up with a pain in his shoulder. Even a patch didn't help. He was dead tired because he had worked hard the day before. Out of habit, he had gotten used to deadlines because he hadn't had them for a long time, and now he was suddenly faced with mountains of urgent work. Thinking he needed to check the manuscript schedule, he went to make coffee. When he sat down at the computer, the first thing he did was look at the reviews for the new season of The Doctor and the 5 Demons. Min-sung saw that the readers were not very enthusiastic about the latest issue and thought that the author was losing his touch. Now he regretted ever getting into this mess. He did not want to do anything. He found himself thinking that he hadn't even started the work yet, and he was already thinking of putting it on the back burner. His thoughts were interrupted by a text message from the professor, reminding him where and at what time they were to meet. He also asked the student not to be late. La hora pactada llegó, y al arribar al punto de encuentro, la mirada de Min-sung detectó instantáneamente a su objetivo entre la multitud. Ah Hee-young llevaba un camuflaje perfecto esta vez, saludando a su acompañante con su típica aura gélida y hostil. Entre risas, Min-sung elogió su peculiar atuendo preguntando si tenía gripe, pero el profesor le gruñó ordenando silencio inmediato. Aclaró que su salud estaba perfecta, y la sonrisa del estudiante se ensanchó al confirmar que todo era un simple disfraz táctico. El protagonista comentó que así se sentía más cómodo, pero decidió cerrar la boca antes de provocar una explosión. Con una orden tajante de seguirlo, ambos entraron al edificio, donde la curiosidad del chico estalló preguntando cuál era el destino. Con los nervios a flor de piel, el profesor explicó que era una exhibición, atónito de que su alumno no hubiera captado la referencia. En ese preciso instante, la realidad golpeó a Min-sung. Realmente habían pasado 5 años desde aquel entonces, desde el estreno de La Doctora y los 5 demonios, y lo más irónico es que el autor de esta obra nos observa ahora mismo. Habiendo estado demasiado ocupado para mirar el calendario, se lo perdió todo, pero ahora las intenciones de su maestro eran cristalinas. Min-sung comenzó a escanear el entorno hasta que sus ojos se posaron en la ilustración promocional de la 2ª temporada. La analizó con ojo crítico y le pareció espantosa. En su interior sabía que él podría haber creado algo 1000 veces superior. Min-sung se extrañó al ver al profesor ignorar la mitad de las obras, intentando descifrar cuál era su verdadera misión en este lugar. Si no venía por el arte, algo más lo movía. Estaba seguro de que el profesor adoraba a Aina, pero incluso pasó de largo ante las ilustraciones de su personaje amado. Min-sung temió lo peor. ¿Acaso Ha Hee-young había traicionado a su waifu por otro fandom? El profesor giró sobre sus talones, urgiendo al chico a acelerar el paso, sin notar que se había quedado pasmado analizando todo. Ingresaron a una cafetería abarrotada de gente, y nuevamente, la impaciencia del profesor empujó a su acompañante a moverse. Le indicó que tomara asiento de inmediato, mientras Min-sung exigía saber por qué habían aterrizado repentinamente en ese café. La camarera esperaba lista para la orden, pero frente a ellos apareció una chica que dejó a todos sin aliento. Era la viva imagen de la doctora Aina en carne y hueso. El estudiante dio un respingo por la sorpresa, algo que el profesor no previó. Su compañero ignoraba totalmente este detalle, quedando pasmado mientras su cerebro procesaba la situación a cámara lenta. Finalmente, el chico pidió un simple té helado, pero el profesor decidió ir con todo y ordenó el menú del evento completo. La camarera, con los ojos abiertos de par en par, le preguntó si estaba completamente seguro de poder ingerir tal cantidad. Advirtió también que la comida no podía pedirse para llevar, pero Ha Ji-young confirmó su orden sin titubear ni un segundo. Acto seguido,
exigió sus cupones correspondientes y preguntó con ansiedad si el horario de la lotería había sufrido cambios. Ella asintió y se retiró, dejando a Min-sung cuestionando la cordura del profesor y el porqué de semejante banquete. El protagonista le suplicó a su acompañante que le ayudara a comer, prometiendo invitar la bebida como soborno. Fue entonces cuando Min-sung vio al profesor sonreír por primera vez, sorprendiéndose de las facetas ocultas que descubría hoy. No pudo evitar recordarle que hace un momento moría de vergüenza, y ahora desbordaba una energía hiperactiva. Ah Ji-young confesó que moría por venir a este lugar, y que conseguir las entradas había sido una batalla casi imposible. No podía dejar escapar esta oportunidad. Sentía que la diosa Fortuna le sonreía y debía exprimir el momento al máximo. Por eso, arrasó con el menú entero. Su emoción se centraba en el premio mayor que se sortearía en la lotería del día. El trofeo sería un autógrafo de su autor favorito. Min-sung indagó si se refería a la persona que dibujó las ilustraciones. El profesor lo confirmó con fervor, explicándole que el menú de evento era la llave maestra para obtener los preciados cupones. Cada platillo otorgaba un cupón con la firma del autor, y en un momento de vulnerabilidad, el hombre admitió que su mayor deseo era tomarse una foto con el postre temático de Aina. Ahora todo el rompecabezas cobraba sentido para Min-sung. Comprendió su berrinche cuando su hermana canceló, y el estudiante ya no pudo contener la risa ante tal despliegue de emociones. Quería escuchar cada detalle sucio y secreto sobre su obsesión fanática por la doctora y los 5 demonios. Ah Ji-young aceptó su destino como fanático sin más disimulos, pero su mirada se afiló para lanzar una advertencia letal: que ni se le ocurriera tomar evidencia fotográfica para usarla como material de chantaje en el futuro. También exigió silencio absoluto sobre su visita a este santuario. Min-sung juró llevarse el secreto a la tumba. El protagonista ofreció borrar la vieja foto comprometedora, pero el estudiante dudó, pensando que esa arma aún podría serle de gran utilidad. El profesor ladró que lo mataría y enterraría, a lo que Min-sung respondió recordándole el código penal. Finalmente, el banquete llegó a la mesa, y el rostro del profesor se iluminó con un aura de felicidad celestial al ver la comida. Comenzó una sesión fotográfica exhaustiva de los postres desde cada ángulo. Ambos terminaron satisfechos, y el profesor, en el paraíso, había capturado unas fotos legendarias. El estudiante simplemente se dejaba llevar por la alegría del momento. Sin embargo, en un instante de sinceridad, nuestro protagonista admitió que jamás habría pisado este lugar sagrado sin compañía. Con un gesto magnánimo, le insistió al chico que devorara todo lo que su corazón deseara, sin restricciones ni vergüenza. Fue entonces cuando el estudiante, picado por la curiosidad, decidió preguntar qué era lo que tanto le fascinaba al profesor de ese mundo como para entregarse en cuerpo y alma a su ídolo. Ah Ji-young se sumergió en sus pensamientos y tras una pausa dramática, desató un discurso apasionado, desglosando la psique de cada personaje, su evolución y su destino entrelazado en la trama. Min-sung quedó francamente anonadado ante la sabiduría enciclopédica del profesor y su análisis quirúrgico de la historia, desnudando el alma de cada protagonista. Los nervios asaltaron al estudiante. Las palabras quemaban en su garganta queriendo confesar algo importante, pero el valor le fallaba, cortando sus propias frases a la mitad. Finalmente, como si fuera un pecado inconfesable, soltó que casi había perdido el interés por la historia. Recalcó que, aunque la trama parecía avanzar, al final todo se sentía como un sinsentido donde el tiempo se congelaba y nada cambiaba. Quizás el eco de las crueles palabras de su madre seguía clavado en su memoria, exigiéndole que abandonara sus creaciones, pues ella estaba atada de manos frente a la voluntad del abuelo. Por eso, con el corazón pesado, el estudiante le confesó al profesor que aquel manga probablemente caería en el olvido muy pronto. Pero el hombre rechazó esa herejía. Como prueba irrefutable, señaló la existencia de tiendas temáticas y la vibrante energía que inundaba aquel café. El profesor exigió que usara la cabeza y respondiera con lógica. Si la historia no tuviera sentido, jamás habría alcanzado tal fama celestial. Ah Ji-young no negó que existiera una legión de lectores insatisfechos, pero entendía que una epopeya no puede ser pura adrenalina y comedia las 24 horas. No era una simple tira cómica, sino una obra compleja. El profesor concluyó su defensa, declarando que leía cada capítulo con fervor religioso, mostrándose indignado de que el estudiante se atreviera a escupir tales palabras frente a un verdadero fanático. Le pidió que reflexionara antes de abrir la boca para soltar semejantes blasfemias. El chico admitió su culpa, y entonces
nuestro protagonista propuso continuar la velada con una cena. Sin embargo, el profesor no lograba comprender por qué el estudiante sonreía de una manera tan peculiar. Min-sung solo pudo murmurar que se sentía feliz. Ha Ji-young tuvo que admitir para sus adentros que su interlocutor era un bicho raro. El estudiante decidió hablar con franqueza, pero apenas abrió los labios, un anuncio resonó para los distinguidos invitados, solicitando su atención inmediata hacia el escenario. El gran sorteo final estaba por comenzar. Regalos exclusivos serían entregados. Entre aquellos fieles que compraron entradas y honraron el lugar, se proclamó que 3 afortunados elegidos por el destino recibirían sus premios hoy mismo. El presentador reveló con voz vibrante que el ganador supremo se llevaría un tesoro jamás puesto a la venta, una figura exclusiva de Ina, del Doctor y los 5 demonios. La anfitriona anunció que la estatuilla completa, con su base, alcanzaba los 40 centímetros, un tamaño colosal e imponente. Al ser una edición limitada, aquel regalo era una reliquia de rareza incalculable. La figura lucía un vestuario inédito, convirtiéndola en una pieza única en el mundo. La emoción estalló entre los presentes, y el anfitrión añadió que, en honor al 5º aniversario de la publicación, cada visitante recibiría una tarjeta firmada por el mismísimo autor. La chica pidió a todos verificar sus números y procedió al sorteo del tercer lugar. Rápidamente, 2 afortunados fueron seleccionados y solo restaba descubrir quién se alzaría con el primer premio. El profesor rezaba con fervor, esperando que al menos uno de sus números fuera el elegido por los dioses. Le indicó al estudiante que revisara el suyo. Pero antes de que pudiera pronunciarlo, el presentador gritó la cifra ganadora, lo que significaba que el autor del manga era el ganador del primer lugar y dueño del premio único. El profesor se sintió ofendido e incluso hizo un puchero infantil, pues le parecía una injusticia cósmica. El protagonista no podía contener su indignación. El estudiante solo había pedido una bebida y se llevaba el premio mayor. Min-sung respondió admitiendo que estaba igual de sorprendido por tal giro del destino. Desesperado, el profesor ofreció comprar la figura, dispuesto a pagar cualquier suma de dinero, pero el estudiante respondió tajante que no tenía intención de venderla. Ah Hyung le recordó al chico que él mismo había dicho que no soportaba a Ina y que la historia le parecía ridícula. El estudiante, con una sonrisa satisfecha, replicó que fue el profesor quien le devolvió el interés. El protagonista estaba seguro de que él cuidaría de la muñeca mejor que nadie, pero la cruel realidad permanecía inalterable. Le suplicó al chico que cuidara bien de su amada Ina. Luego, el profesor le recordó que había prometido compartir la edición limitada del Blu-ray con él. El estudiante lo había olvidado por completo y lo admitió con descarada franqueza. El profesor, horrorizado, le narró a su diario imaginario que jamás había sufrido tal humillación en su vida. El chico le juró al hombre que cumpliría su palabra, y aunque el profesor no podía creerlo del todo, escuchó la promesa una vez más. Había una condición ineludible. Esa sonrisa astuta en el rostro del alumno irritaba terriblemente al protagonista. «¿Qué estás tramando ahora?», preguntó con nerviosismo. El chico, con total calma, le pidió a su maestro que se relajara, y entonces soltó la bomba, sugirió ir a su casa ahora mismo, para discutir los detalles en privado. Y sin darse cuenta cómo, terminaron parados frente a la puerta de Min-sung. El profesor pensaba que todo iba a una velocidad vertiginosa. No le cabía en la cabeza por qué un alumno llevaría a su maestro a su refugio personal. Ah Jin-young era un manojo de nervios y comentó en voz alta lo bien que vivía su estudiante. Su único consuelo era que, esta vez, estaba completamente sobrio, así que se convenció a sí mismo de que nada malo podría suceder. ¡Qué iluso! Mentalmente calculó que ese lujo era imposible para alguien de su edad. Dedujo que el chico no vivía solo. Seguro tenía un compañero para dividir gastos. Min-sung abrió la puerta de su apartamento e invitó al profesor a entrar en su territorio. Ha Jin-young saludó cortésmente a los supuestos inquilinos, pero el estudiante lo cortó en seco. «Vivo aquí solo». El profesor se quedó helado al escucharlo, pero el chico añadió con naturalidad que se había independizado hacía 7 años, y desde entonces vivía por su cuenta. El protagonista juraba que el joven vivía con algún vecino o con su familia. Ahora resultaba que estaban completamente solos, y eso disparó el estrés del profesor. Al dueño de casa, en cambio, no parecía importarle en absoluto. Min-sung le confesó que antes tenía un compañero de cuarto, pero la convivencia fue un absoluto desastre. Así que decidió darse la buena vida y hacer lo que le viniera en gana. Cada palabra del chico encendía una alarma en la cabeza del profesor. Repitió las palabras con incredulidad.
Finalmente, el hombre preguntó directamente, ¿por qué me trajiste a tu casa? Sentía una tensión incómoda en el aire. De repente, el estudiante propuso, ¿y si vemos un Blu-ray juntos? En ese instante, el protagonista comprendió la jugada. Este chantajista no tenía intención de enviarle nada por correo. La respuesta del alumno fue clara, le daría la figura de acción que ganó hoy mismo. Pero solo a cambio de ver ese Blu-ray juntos, el hombre decidió asegurarse de no estar alucinando, y le preguntó de nuevo, palabra por palabra. El chico confirmó todo con una sonrisa. Rendido, el profesor aceptó ver la película. El anfitrión lo invitó a subir mientras él iba por algo de beber, para acompañar la función. Mientras esperaba, los ojos del profesor cayeron sobre un libro de tutoriales de dibujo. Cuando el dueño notó esto, corrió a quitarlo de su vista, disculpándose nerviosamente por el desorden. El estudiante juró que habría limpiado el apartamento si hubiera sabido que tendría una visita tan importante. Pero el profesor solo tenía ojos para el dibujo de Ina. Min-sung se dio cuenta de que se había delatado solo, pero ya era tarde. Se apresuró a decirle al profesor que lamentaba no haber confesado todo desde el principio. Alegó que no encontraba el momento adecuado. El profesor, ingenuo, imaginó al amigo de la editorial que el chico había mencionado antes. El protagonista comenzó a indagar si era animador. Estaba convencido de que era una obra original. El estudiante improvisó una mentira piadosa. Dijo que su amigo también era un fanático con talento y le ofreció el dibujo como regalo. Por supuesto, el protagonista iba a aceptar esos dibujos, aunque su mente no dejaba de dar vueltas. Sentía que este alumno lo estaba abrumando con obsequios. Min-sung lo invitó a otro evento futuro, pero el profesor se negó rotundamente. Le ordenó sentarse y poner el Blu-ray de inmediato. Poco después, el hombre miró la mesa repleta de bocadillos y bebidas. Le preguntó al anfitrión por qué había traído tanto alcohol y comida gourmet. Pensó para sus adentros que ese licor parecía carísimo. Min-sung explicó que había recibido la botella como un regalo. Y como él no sabía beber, decidió ofrecerla a su invitado de honor. Resultado, el profesor estaba frente a una bebida costosa y un buen aperitivo. El miedo a meterse en problemas volvió a surgir. Pero el astuto estudiante le recordó al maestro que él tenía fama de ser un buen bebedor. El hombre contraatacó, recordando que solo habían venido a ver el Blu-ray. Min-sung prometió que no bebería mucho. De todas formas, le dijo que podía beber cuanto quisiera porque él mismo lo llevaría a casa sano y salvo. El protagonista luchaba contra su principio de no beber con alumnos. El chico insistió en que el alcohol sirve para unir a las personas, para crear lazos de interés. Pero Ha Jin-young temía las consecuencias catastróficas de embriagarse. El dueño del apartamento le ofreció quedarse a dormir si se sentía muy mal. El profesor se negó al instante, pero le pidió que no tocara el alcohol. Cuando el Blu-ray comenzó, el profesor le ordenó silencio absoluto. El chico se ofendió y dejó de hablar. Pronto, el vino se acabó y la doctora Ina seguía sufriendo en la pantalla. El profesor empatizaba tanto que soltó una lágrima de apoyo. El estudiante notó cuán sensible era ese hombre. Disfrutaba enormemente de la vista. Se sentía feliz mientras le lanzaba miradas furtivas al profesor en secreto, quien no podía apartar los ojos de la pantalla. Por otro lado, le molestaba el hecho de que charlaran mientras el Blu-ray se reproducía. De repente, se dieron cuenta de que todo el alcohol se había esfumado. El estudiante tuvo que detener al profesor, advirtiéndole que ya había bebido demasiado. El chico le pidió al hombre que parara, pues estaba completamente ebrio. Ha Ji-young se horrorizó al notar cuánto alcohol había consumido sin darse cuenta durante la película y se puso de pie de golpe. Pero su visión estaba borrosa y su cuerpo temblaba sin control. Min-sung le preguntó al profesor si estaba bien y él asintió. Finalmente, Ha Ji-young anunció que era hora de irse a casa ya que se estaba haciendo tarde. El anfitrión no quería dejar ir a su invitado, especialmente porque aún no habían terminado de ver el Blu-ray. El profesor se disculpó con el muchacho y le dijo que no era necesario que le regalara la figura de acción, ni tampoco el Blu-ray. Tras dar unos pasos torpes, Ha Ji-young resbaló y estuvo a punto de caer de espaldas. El dueño del departamento evitó que el profesor cayera de nuevo y le dijo que él lo llevaría a casa. Luego, le pidió que no hiciera movimientos bruscos en ese estado de ebriedad, cuando el chico preguntó qué había hecho mal. ¿Y por qué era tan cauteloso con él? El profesor evadió la respuesta. Pensaba que el estudiante tramaba algo indebido. Todos los días, Min-sung le suplicaba que no le mintiera. También exigía saber por qué desconfiaba tanto de él, pero el profesor guardó silencio. Ha Ji-young estalló en ira, diciendo que no era un idiota y que no permitiría que nadie lo intimidara.
El profesor alegó que el estudiante era un fanático, pero aún así se atrevía a chantajearlo. Había una cosa que no lograba comprender, y era por qué disfrutaba tanto burlándose de la gente. El chico intentó explicar sus acciones, pero el profesor estaba decidido a no escuchar. Tomó su mochila y le exigió al estudiante que no se le acercara nunca más. Dio media vuelta y se marchó. Min-sung intentó detener al hombre, pero este azotó la puerta con fuerza y se fue. Había visto muchas cosas en su vida, pero nunca le había sucedido algo como esto. Se quedó allí petrificado, sin entender en qué momento todo salió mal. El chico se recriminó a sí mismo por apagar su cerebro y no haberle explicado nada específicamente al hombre. Min-sung había ido a la oficina del profesor durante días, pero siempre estaba cerrada. No lograba atrapar al profesor en el acto. El muchacho estaba seriamente angustiado y no podía ni imaginar a dónde se había metido el profesor, quien llevaba ausente de la universidad varios días y no contestaba el teléfono. Ahora deseaba haber pedido el número de Ha Ji-young, porque así podría haberlo llamado para averiguar qué pasaba. El estudiante revisó el mensajero de nuevo y vio que el profesor no se había conectado, y mucho menos respondía al teléfono o devolvía las llamadas. También le preocupaba que la oficina de Ha Ji-young siguiera cerrada, tanto ayer como hoy. Min-sung no se había cruzado con él en absoluto, a pesar de saber que el profesor tenía clase, justo hoy, pero resultó que el hombre incluso había cancelado sus conferencias. Al preguntarle a una colega del profesor si sabía por qué había cancelado su clase, la mujer respondió que no tenía idea, pero le comentó que la voz de su colega no sonaba nada bien. Min-sung fue a la cafetería para sentarse y reflexionar. Era evidente que el profesor se sentía muy enfermo. El estudiante, por otro lado, asumió que su maestro simplemente no quería verlo. Tan grave era que estaba dispuesto a faltar a clase. Pensó que habría sido más fácil si el maestro lo hubiera regañado, o si hubiera dicho lo que pensaba, en lugar de permanecer en silencio. Min-sung estaba ansioso por ver a Ha Ji-young y disculparse con él. Quería resolver el malentendido lo antes posible para no arruinar su amistad. Por otro lado, estaba atado de manos hasta que lograra comunicarse con él. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada. Era Hwang Gu-min quien decidió saludar a su amigo. Min-sung le preguntó qué hacía ahí. Una multitud se acercó con él, y todos comenzaron a saludarlo, diciendo que hacía mucho tiempo que no lo veían. Preguntándole cómo estaba, Hwang Gu-min notó que su amigo se veía fatal y le preguntó si estaba comiendo bien. El chico le susurró a Min-sung si estaba atrapado en el club de computación de nuevo, pero luego pensó que algo no cuadraba. Solo entonces decidió que su compañero probablemente estaba trabajando. Otra suposición fue que había conocido a una chica, ¿y habían dado un largo paseo juntos? Min-sung dio una respuesta negativa sin dar ninguna aclaración. Luego le pidió a su amigo que no profundizara en ese tema, explicando que no quería hablar de ello. La chica sentada frente a él le preguntó a Min-sung si realmente había encontrado novia. El chico intentó explicar que no, y desvió la conversación criticándolas a ellas. Incluso sugirió que debía haber algún evento hoy, dado lo arregladas que iban vestidas. Una de las chicas anunció que había un evento deportivo programado para hoy. El chico, por supuesto, no sabía nada de la vida universitaria. Como ya había tirado la toalla con esos eventos hace tiempo, las chicas, emocionadas, empezaron a contarle que su facultad había arrasado, ganando en 2 categorías. Fue entonces cuando a Min-sung le cayó el 20. Con razón se habían cancelado tantas clases. Todo era culpa del festival deportivo. Incluso su mente comenzó a maquinar. Y si la profesora Ha Ji-young también canceló sus clases, por el evento y no para evitarlo a él. Al pensar eso, un peso enorme se le quitó de encima. Mientras tanto, Hwang Gu-min le preguntó incrédulo cómo demonios se había perdido el inicio de la competencia, asumiendo que debía tener una excusa de vida o muerte. Una de las chicas, curiosa, le preguntó a Min-sung por qué no participaba este año. Él, con aire serio, respondió que tenía demasiadas cosas pendientes y que al ser su último año debía concentrarse al máximo, pero Hwang Gu-min, siempre el alma de la fiesta, le llevó la contraria. Justo por ser los últimos días, debería disfrutar y competir en todo. Min-sung replicó secamente que ya había tenido suficiente acción en el ejército. Dicho esto, se levantó de golpe y anunció a sus compañeros que se largaba. Uno de ellos, extrañado, le preguntó a dónde iba con tanta prisa, si ni siquiera había probado bocado. Min-sung, cortante, respondió que era un asunto personal y que nadie tenía por qué meter las narices. Hwang Gu-min intervino diciendo que todos se reunirían en un bar esa noche, invitándolo a unirse a la juerga.
El chico se dio media vuelta y soltó un rotundo no, excusándose de nuevo con su supuesta montaña de deberes. Pero Umin lanzó el anzuelo. Esta vez, los profesores también irían. Esa información encendió una chispa de interés en Min-sung, quien de inmediato le pidió a su amigo más detalles sobre la velada. Wang Umin, haciéndose el interesante, simplemente repitió que todos estarían ahí y que los profesores se unirían al grupo. Min-sung sintió una curiosidad repentina y muy específica por los nombres de los docentes que asistirían. Wang Umin, maestro del drama y la exageración, aseguró que si el jefe de la facultad iba, toda la plantilla estaría obligada a ir. Min-sung, sin rodeos, preguntó directamente si Ha Ji-young estaría entre ellos, recibiendo una respuesta afirmativa, aunque basada en suposiciones. Eso bastó. El chico anunció que iría al bar, donde se reunirían esa noche. Le pidió a Wang Umin que le enviara un mensaje con la hora y el lugar exacto y se marchó a prepararse. Nadie entendía qué mosca le había picado a Min-sung, así que lo vieron alejarse en un silencio absoluto. A Wang Umin le picó la curiosidad. ¿Por qué tanto interés repentino en esa profesora? Él sabía perfectamente que Min-sung detestaba esas actividades y siempre las rechazaba por más que él insistiera. Todo esto le olía muy raro, así que decidió no quitarle el ojo de encima esa noche. Mientras tanto, Ha Ji-young se escondía en la oficina del profesor Hun Lee, intentando avanzar sus deberes. Pero decir que trabajaba era mucho decir, pues su mente vagaba muy lejos de allí. La última conversación con Min-sung se repetía en su cabeza como un disco rayado. Estaba tan absorta que ni siquiera escuchó a su colega, invitándola a un café. Cuando Ha Ji-young finalmente reaccionó y se dio cuenta de que la llamaban, le pidió que no gritara tanto. Hun Lee, preocupado, intentó indagar qué demonios le pasaba. Ha Ji-young balbuceó cosas sin sentido e insistió en que estaba bien, pero el dueño de la oficina dudaba seriamente de las palabras de la profesora Ha Ji-young y se lo soltó a la cara. Además, había notado que llevaba días actuando como un bicho raro, siempre murmurando para sí misma. Ha Ji-young no sabía que era tan obvia e intentó sonar más convincente al decir que todo estaba en orden. Hun Lee le replicó que lo traía escrito en la frente. Era evidente que algo andaba muy mal. El colega decidió tomarle la temperatura, comentando mientras lo hacía que su aspecto era lamentable. Además, enfatizó que tenía la cara roja como un tomate, pareciendo estar enferma. Ha Ji-young le suplicó a Hun Lee que no se preocupara, jurando que estaba de maravilla. Al hombre también le inquietaba que su amiga, quien usualmente nunca estaba en su oficina, hubiera aparecido de la nada y llevara ahí plantada 2 días seguidos. También le parecía sospechoso que hubiera cancelado sus clases, algo que jamás había hecho antes. Hun Lee ató cabos y concluyó que el asunto no era nada simple, ofreciéndose a ayudar. Sin embargo, se atrevió a preguntar si estaba pasando por algo similar a lo que ocurrió en su último trabajo y la razón de su despido. Ha Ji-young se atragantó al escuchar eso. ¿Acaso no podía pensar en otra cosa? Hun Lee le recordó a su colega aquella vez que se emborrachó y golpeó al viejo profesor, aunque el tipo se lo merecía. Le recordó también que a pesar de ser un malentendido, aquello causó un mar de problemas. Hun Lee enfatizó que era solo una suposición, pero decidió señalarle a su amiga que ahora tenía exactamente la misma mirada. La profesora se apresuró a decir que esta situación era totalmente diferente. Hun Lee se tranquilizó un poco al oírlo, aunque se quedó esperando los detalles jugosos del asunto. Pero Ha Ji-young no iba a soltar prenda, sin importar la cercanía. Ya le resultaba bastante difícil siquiera pensar en ello. Hun Lee no solo ofreció palabras vacías, estaba dispuesto a mover cielo y tierra para ayudarlo, y se lo dijo mirándolo directamente a los ojos. Le rogó al profesor que no sufriera en silencio, prohibiéndole guardar ese oscuro secreto para sí mismo hasta que encontraran una salida. Con voz firme, Hun Lee le recordó a Ha Ji-young que su amistad era inquebrantable y que siempre podría contar con su absoluta comprensión. El protagonista jamás esperó escuchar una confesión tan leal. Un escalofrío recorrió su espalda como una corriente eléctrica directa al corazón. Mientras Hun Lee decidía enfocarse y ponerse manos a la obra, el profesor sentía que su mundo seguía estancado en el mismo abismo. Sin embargo, sintió una calidez en el pecho al ver cómo este hombre, su superior, se alzaba como un escudo para protegerlo. Incluso ahora, en medio del caos, Hun Lee era quien le tendía la mano para ayudarle a buscar un nuevo comienzo laboral. El protagonista pensó que aún quedaban ángeles en la tierra, pero su lado racional le gritaba que no podía confiar ciegamente, debía enfrentar sus demonios como un adulto. Pero la realidad golpeó de nuevo. Esa maldita foto comprometedora. Ni siquiera tenía el valor de mirar la pantalla para responderle al chantajista.
Aunque la situación era una bomba de tiempo a punto de estallar y destruir su vida, en ese instante su único deseo era desvanecerse. Quería desaparecer por completo, borrar su existencia y dejar atrás este infierno de problemas que lo asfixiaba. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Hun-Li, siempre práctico, sugirió ir a comer algo, asegurando que el hambre le estaba nublando el juicio. Así, ambos decidieron refugiarse en un comedor local. Ha Ji-young soltó una risa nerviosa ante la ironía de volver a un lugar tan modesto. No había pisado uno desde sus días de estudiante. Caminaban charlando tranquilamente hasta que el destino les jugó una mala pasada. El profesor Young apareció. Como era de esperarse, el viejo zorro no perdió la oportunidad de acorralar a los profesores jóvenes con su incesante verborrea. Su objetivo estaba claro. Quería interrogar al joven profesor Ha Ji-young, a quien no había visto en mucho tiempo. Con tono inquisitivo, Young le exigió saber dónde se había escondido todos estos días y por qué había desaparecido del mapa. Ha Ji-young, nervioso, explicó que la competencia había causado muchas ausencias y complicaciones en su agenda. Por eso, decidió cancelar sus clases, pero el viejo profesor lo cortó en seco, enfatizando que esa no era la respuesta a su pregunta. Repitió la interrogante, esta vez con más veneno en la voz, exigiendo saber exactamente dónde había estado metido todo este tiempo. Al escuchar que el protagonista había pasado esos días refugiado en la oficina de Hun-Li, el viejo alzó una ceja y preguntó el motivo. El protagonista inventó una excusa sobre tesis y material didáctico. El viejo profesor, fingiendo amabilidad, se apresuró a ofrecer su ayuda. Ni muerto aceptaría ayuda de ese vejestorio. Ha Ji-young rechazó la oferta con una cortesía temblorosa, pero firme. Explicó que el trabajo estaba casi listo. Young, sin inmutarse, cambió de táctica. ¿Irás a la gala de esta noche? Era la celebración por el fin de la competencia. El viejo también le recordó, con aire de superioridad, la importancia de socializar y hacer equipo. Hun-Li observó a ese fósil viviente, con su apariencia y mentalidad caducas, juzgándolo en silencio. ¿Quién en su sano juicio disfrutaría pasar tiempo con él? Hun-Li confirmó sus sospechas. Ese hombre tenía basura en la cabeza, y cada palabra que salía de su boca era una mentira. Hun-Li no entendía por qué Ha Ji-young no podía simplemente decirle «piérdete». No tenía ninguna obligación con ese anciano. Harto de la situación, Hun-Li decidió intervenir para salvar a su amigo. Declaró firmemente que tenían trabajo pendiente esa noche. Pero apenas terminó la frase, dos alumnas aparecieron de la nada. Las chicas se lanzaron sobre el profesor Ha Ji-young, preguntando con ojos brillantes si asistiría a la gala como supuestamente había prometido. El protagonista entró en pánico intentando recordar cuándo hizo tal promesa. Ni él ni el profesor Hun-Li tenían idea de qué hablaban. Las chicas, visiblemente decepcionadas, notaron que los rumores eran falsos. Ha Ji-young se preguntaba quién esparcía tales mentiras. ¿Quién estaba jugando con su reputación? Entonces, el viejo profesor intervino con una sonrisa astuta y manipuladora. Le aconsejó no romperle el corazón a las estudiantes y dejar el trabajo para después, alegando que siempre habría tiempo para laborar. Young sugirió descaradamente que Ha Ji-young bebiera primero con los alumnos y luego se retiraran a un lugar privado. Para estar más cómodos, dijo. El protagonista, acorralado, respondió que incluso si iba, no planeaba quedarse mucho tiempo. Los engranajes oxidados del viejo giraron a su favor. Le ordenó volver en la noche y se marchó con una sonrisa victoriosa. Los otros estudiantes se despidieron y corrieron a sus asuntos. Hun-Li no podía comprender la mente retorcida de ese hombre. ¿Qué demonios tramaba el anciano? Las estudiantes miraron atrás y le rogaron al protagonista con dulzura que no cambiara de opinión, que por favor volviera en la noche. Hun-Li estaba atónito. Su amigo era totalmente incapaz de decir la palabra no. Quería sacudirlo y gritarle que tenía derecho a rechazar a la gente si algo no le gustaba, que no fuera tan dócil. Hun-Li le ofreció a su amigo hacerle compañía esa noche para protegerlo. Ha Ji-young no solo se negó, sino que sugirió, con resignación, que tal vez un poco de compañía estudiantil le vendría bien para distraerse. Hun-Li se quedó carcomido por la preocupación, mientras el protagonista solo quería perder de vista a ese profesor agobiante cuanto antes. Ha Jae-young notó que las horas habían volado, consciente de que la preocupación lo consumiría si no se apresuraba. A este paso, ni siquiera comerían, así que apresuró al profesor. Finalmente, la tan esperada velada cayó sobre ellos. Entre brindis y risas, los profesores alzaron sus copas, celebrando la gloriosa victoria de sus alumnos en la competencia. El alcohol fluía y la embriaguez llegaba.
La facultad radiaba orgullo, complacida por la prosperidad que sus departamentos demostraban. En medio del caos, el profesor Ha Jae-yong permanecía en silencio, soportando las desagradables conversaciones ajenas como un mártir. Veía cómo todos luchaban por destacar, pavoneándose desesperadamente, y en algún punto de esa farsa se preguntó cómo demonios terminó ahí. Sin rostros familiares cerca, solo le quedaba beber en su propia soledad. Una verdad golpeó su mente una vez más. Aquel ambiente festivo definitivamente no estaba hecho para él. Jae-yong observó cómo el viejo profesor se acomodaba, listo para arrastrar a todos hacia una borrachera inevitable. De repente, el anciano decidió predicar a los estudiantes sobre por qué su existencia estaba condenada a la pobreza. La mesa enmudeció, fingiendo atención. Fue entonces cuando el profesor soltó una broma tan mala que dolía. Hizo un juego de palabras lamentable, comparando el inicio del semestre con estar en la ruina total. Solo sus colegas rieron, adulándolo descaradamente. La hipocresía era tan espesa que se podía cortar. Incluso sugirieron que el anciano debería ser comediante. Jae-yong sintió que toda esa falsedad lograba algo imposible. Hacía que hasta el alcohol le supiera repugnante. Solo quería huir a casa. De pronto, un susurro captó su atención. Los estudiantes, emocionados, alababan su apariencia y celebraban su presencia en la fiesta. Por supuesto, él escuchaba cada palabra. Aunque las chicas bajaban la voz, intentando inútilmente ocultar esa admiración secreta y prohibida que sentían por él. Jae-yong deseaba desvanecerse y refugiarse en su hogar, pero entonces los vitoreos de los estudiantes estallaron por un amigo. Era Min-seung. La ira brilló en los ojos del profesor. Era la última persona que quería ver. El chico explicó cómo había luchado para no llegar tarde, mientras la conversación derivaba hacia trabajos, empleos de medio tiempo y estudios. Mientras tanto, la mente del profesor corría a mil. ¿Qué demonios hacía ese chantajista en este lugar? Wang Umin regañó a su amigo por ignorar sus mensajes, parloteando sin cesar sobre los detalles de su próximo empleo. Pero a Min-seung solo le importaba una cosa. ¿Estaba el profesor aquí? Comenzó a escanear el lugar con ansiedad, ignorando por completo la charla. Wang Umin, confundido, se preguntó a quién buscaba con tanta desesperación su amigo. Lo encontró. Min-seung saltó de su silla y como un imán fue directo hacia donde Ah Ha-yong estaba sentado. El protagonista buscaba frenéticamente una vía de escape, aprovechando que otro profesor distraía al estudiante. En un acto desesperado, se puso de pie exclamando que necesitaba hablar con el profesor Yong de inmediato. El anciano ebrio apenas entendió qué pasaba, pero Ha Ha-yong, decidido, se sentó justo a su lado como escudo. Para sellar su defensa, decidió invitarle un trago al viejo profesor y beber con él como si fueran grandes amigos. Los estudiantes quedaron en shock ante el extraño comportamiento de Ha-yong, preguntándose qué locura se habían perdido. Min-seung se quedó paralizado, observando la escena, mientras Wang Umin lo miraba a él, perdido en sus propios asuntos. Más tarde, entre el humo de un cigarrillo, Min-seung analizó la situación y llegó a una dolorosa conclusión. El profesor estaba levantando un muro impenetrable para evitar hablar con él a toda costa. El hecho era que el estudiante había intentado acercarse nuevamente, solo para estrellarse contra el rechazo una vez más. No se rindió ni a la tercera, pero el profesor era igual de terco, fingiendo un repentino y profundo interés en charlar con sus colegas. Min-seung recordó la actitud de Jae-yong, no tenía reparos en actuar así frente a todos. Le dolía ver esa frialdad ante los alumnos. Se sentía frustrado, pues su única misión era disculparse con el profesor. Decidió buscarlo mañana para aclarar las cosas y se dirigió al baño, resignado por la noche. Recordó cuánto alcohol había bebido Jae-yong y rogó porque estuviera bien, pero entonces, al abrir la puerta del baño,